la figura de José. Un hombre que presumo que sería fuerte, tenía una carpintería y es un trabajo duro y valiente, era autónomo. ¿Cuántas veces no se hubiese sentado con María, verdad, a imaginar su vida juntos en un mismo hogar, cómo decorarían su casa, cuántos hijos tendrían? Esto muchas veces nos hace ver que el destino no está en nuestras manos, ni el futuro. Todo depende de nuestro Señor, que es el que tiene que tomar el control de nuestra vida. Y pensaba cómo empezar este estudio y dije, pues la forma más sencilla es repasando los 4 evangelios. Pero una pincelada rápida, no vamos a meternos en decir los 4. El evangelio de Juan dicen que es el más teológico y espiritual. El 90% del evangelio de Juan no tiene nada que ver con los otros 3 restantes. En él están los yo soy de Jesucristo. El otro no lo tiene. Lucas, al ser griego, dicen que es el más hermoso y cuidado. Es una énfasis, hace compasión y justicia. Y habla mucho más de María y de la infancia de Jesús. Marcos es más corto pero más dinámico. De hecho, lo vamos a disfrutar este mes de enero muchísimo. Y llegamos a Mateo. El énfasis de Mateo es demostrar a los judíos que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Es el evangelio donde más puentes crea del Nuevo al Antiguo Testamento. Va llevando a los judíos para que vayan viendo las profecías de todo ello. Es por ello que en el primer versículo del Nuevo Testamento empieza con la genealogía de Jesús, vinculándolo directamente con 2 de los pactos más importantes de la historia de Israel. Llamándolo hijo de David, establece el derecho legal del trono de Israel. Y lo llama hijo de Abraham. Eso lo vincula a la promesa de la nación de Israel. Y aunque no vamos a entrar en esta lista de los primeros 17 versículos, porque a veces nos parece tediosa y complicada de leer, para un judío que se preguntaba si Jesús es el Mesías, Mateo tenía la respuesta. Sí. Y presenta la evidencia legal aceptada en su tiempo. En aquella época, y en esta hoy en día también en Israel, ¿quién eres tú? ¿Quién es tu familia? ¿Quiénes son tus antepasados? Importaba. Te vinculaba a tu familia, a muchas generaciones. Esto demostraba tu lugar entre el pueblo de Dios y tu participación en la tierra que Él te había dado. Esta lista importaba. Si leéis el versículo 18, por favor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Este primer versículo nos describe la historia del nacimiento de Jesús, donde Mateo deja detallado que no es un embarazo normal como el de cualquier ser humano que tiene padre y madre. Y afirma, es una palabra que empieza fuerte como sus primeros 17, afirma que fue así. Se refiere a un hecho probado, un milagro del Espíritu Santo, donde María queda embarazada antes de vivir junto a José, antes de conocerse íntimamente, de tener relaciones matrimoniales. Este versículo nos deja 3 palabras que vamos a sacar a la conclusión, que es desposada, antes de que se juntasen, y del Espíritu Santo. El desposamiento en aquella época es como traducido a estos tiempos como estar prometido, pero significaba mucho más en aquellos tiempos que lo de hoy. Y constaba de 2 actos. El primero era prácticamente que estaban casados, aunque no viviesen juntos. Era un contrato formal en el que establecían la aceptación por parte del novio de contraer matrimonio en un tiempo futuro con la que sería su esposa, detallando incluso cuándo sería la boda. Todo ello delante de testigos. Desde ese momento empezaba el compromiso de fidelidad entre ellos. Hasta entonces la novia quedaba al cuidado del padre. Era tal el compromiso que solo se podría romper a través de un divorcio. Incluso si el novio moría en ese tiempo, ella era considerada viuda. La segunda parte era cuando el novio venía a buscarla y celebraban las bodas, lo cual aún nos dice el versículo que no había pasado, antes de que se juntasen. Eso nos dice que no vivían juntos y no había empezado una vida matrimonial. Es aquí donde José se entera del acontecimiento, y aunque no se cita cómo, en las Escrituras entendemos que sería María la que se lo comunicó.
Y nos dice la palabra que esto fue por el Espíritu Santo, el principio de la encarnación. Nos dice que la concepción de Jesús no es el resultado de una relación humana, sino de origen divino. Dios encarnándose en la naturaleza humana. De esa manera adquiere las dos naturalezas, la humana sin perder su naturaleza divina, siendo concebido por el Espíritu Santo. Versículo 19. El marido, como era justo y no quería llamarla, quiso dejarla secretamente. Es por ello que aquí empieza Mateo una vez más diciendo José su marido, haciendo referencia una vez al compromiso que José tenía con María. José justo. Esto para un judío de la época y hoy en día también, la palabra se asociaba a los creyentes que conocían la ley y la practicaban. Se sometían a ella, obedecían y eran temerosos de Dios. Pero también era la condición moral de José, que era bueno, justo, misericordioso y piadoso. Podemos ver muchos de los atributos de Dios en esta figura de José. Cuando a un judío se le decía que era justo, era que tenía buena fama, era cómo se portaba en su vida y daba testimonio y ejemplo con su manera de vivir. José, al enterarse de este suceso, se podría haber acogido a la ley y pedirle el divorcio. La ley se lo permitía, entendiendo que nadie sabía nunca que esto era cosa de Dios. Aparentemente ya había quebrantado un juramento, ya que lo que en ella había no era de José. Pero nos dice que José no quería infamarla, desacreditar o quitar la buena fama y honor de alguien. José amaba a María y ese amor iba mucho más allá de su propio orgullo. Cualquiera de nosotros que hubiese pasado por esta situación hubiésemos pensado lo mismo y hubiésemos actuado igual. Pero José sabía que si la dejaba públicamente y pedía el divorcio, María quedaba expuesta a la opinión pública. Algo que también se nos da muy bien, ¿verdad? Hablar de los demás. Pero no solamente quedaba ella expuesta, sino también su familia y el niño, lo que hubiese condicionado el futuro de ambos. Podemos ver en Deuteronomio 22, 20, 21, que nos dice que una mujer desposada, comprometida, si se hallaba que no era virgen, podría incluso enfrentarse a ser apedreada. Y teniendo José esta posibilidad, como hombre herido, la desestimó. Su amor y misericordia hacia María ganó y decidió dejarla en secreto. Fijaos que este acontecimiento también podemos verlo unos 30 y pico años después con el propio Jesucristo, cuando aquellos fariseos llegaron a aquella mujer y le dijeron que la habían encontrado en adulterio. Y la ley decía que podía ser apedreada. Y el único justo y sin mancha, que ese sí que era el único justo, dijo que el primero que fuera libre de pecado que tirara la primera piedra. Pero también en Deuteronomio 24:1 nos dice que cuando alguno tomare mujer y se case con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escriba carta de divorcio y se la entregue en su mano y la despida de su casa. A esto es a lo que se refiere cuando se dice secretamente. Y es aquí donde empezamos a ver un poco el carácter y la justicia de José. Se denota que José tenía madurez espiritual y poco legalista. No tomó la opción más rápida, sino que la maduró y meditó y pensó la mejor opción para todos. Incluso José se encontraba en una encrucijada entre la ley y la justicia. De hecho, si alguien se hubiese enterado de la situación de María, podría haber denunciado al mismo José, y sería José el que se hubiese expuesto públicamente por no haberse acogido a la ley. Pero la verdadera justicia, desde una perspectiva bíblica, no es solo acogerse a la ley, sino aplicarla con compasión y con amor. Los versículos 20 y 21. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, y esta era una de las primeras ideas, ¿no?, de estas 4 predicaciones que el Consejo nos dio a los estudiantes del taller de predicación,
donde la aparición de los ángeles nos han acompañado desde el Génesis y nos van a acompañar hasta el Apocalipsis, hasta el final de los tiempos. Han aparecido a Lot, han ayudado a Daniel, sirvieron a nuestro Señor Jesucristo cuando salió de las tentaciones de los 40 días en el desierto, quitaron la piedra, ¿verdad?, del sepulcro, lo acompañaron hasta el cielo. La aparición de un ángel, en primer lugar, lo que nos demuestra es la autoridad divina. Los ángeles, como su propio nombre indica, son mensajeros, al servicio de Dios. Los ángeles son esencialmente servidores de Dios, mensajeros celestiales para comunicar a la voluntad de Dios, enviados en momentos claves, para sostener, consolar y también para corregir y castigar. Este mensajero no trae opinión, sino mandato con autoridad divina, con sobriedad y sin vanagloriarse. Algo que nosotros es casi imposible, nos encanta que nos digan lo bien que hemos hecho. Hay una frase que le voy a dedicar a un hermano que, a ver si adivináis quién podría ser quien me dio esta frase. Es de Spurgeon. Los ángeles hablaron poco, pero dijeron exactamente lo que Dios quería que se dijera. No sé si sabéis a veces este juego que hay del teléfono roto, que uno le dice una frase al otro y cuando llega al final no hay nada. Los ángeles son especialmente adoradores de Dios. No cambian una coma, no cambian un punto. Es maravilloso. De verdad, decía uno de nuestros pequeños el domingo pasado, ¿no? Oh, qué bien hubiese estado ser un ángel. Bueno. ¿Y por qué en un sueño? ¿Por qué a José se le presenta este ángel en un sueño? Pues no lo sé, pero yo pienso que dado la situación que estaba atravesando José, ¿verdad?, con ese pensamiento de cómo le había podido suceder a él una cosa semejante, como la mujer que amaba, porque él estaba pensando que la había engañado. Pues Dios, que sabe todos nuestros pensamientos y nos conoce perfectamente, esperó a que estuviera relajado y con todos sus sentidos activos. Quiero entender que sería la mejor manera de que José entendiera el mensaje que le daba a Dios, que era un mensaje personal. Podemos recordar cómo cuando el ángel se le apareció a Zacarías, a María y a los ángeles, se turbaron. Esa palabra significa temor, miedo, confusión y desconcierto. Algo que José seguramente en ese momento era lo que menos necesitaba. Y el ángel se presenta a José llamándolo José, hijo de David, que es muy importante. No solo José, sino que el ángel se dirige a él para recordarle su linaje vinculado a la promesa mesiánica dada a David. Esto a José lo fortalece. Esto para un judío que conocía las Escrituras le recuerda que el Mesías nacería del linaje de David. Por tanto, el heredero de los derechos al trono. Yo sé muy bien lo que significa esto traducido a nosotros. Yo cuando entré en los caminos de nuevo del Señor, en los que estuve apartado muchos años, gracias a Dios me volvió a traer a Él. Cuando me presentaba en la iglesia me preguntaban quién era, yo le decía el hijo de Félix. Y la gente esclava. Y es emocionante saber. Pero bueno. Segunda de Samuel 7, en el versículo 12 y 14, nos dice: y cuando tus días sean cumplidos, le dijo el profeta Samuel a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. Afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono del reino. Yo le seré a él padre y él me será hijo. La otra palabra que nos deja este versículo es: no temas recibir a María tu mujer. Empieza el diálogo tranquilizando a José, quitándole la angustia y el miedo a la deshonra. Por tanto, le está diciendo que él culmine el segundo paso del desposamiento, que reciba a María en su casa y celebre la boda como era tradicionalmente. Porque lo que en ella hay es engendrado por el Espíritu Santo. Esta es la confirmación que necesitaba José de que no era de una infidelidad. Ni él ni ella habían hecho nada impropio. Todo fue por obra del Espíritu Santo. El ángel le revela no solo el sexo, sino el nombre y el propósito. Dios mismo, a través de su ángel, revela a José la misión salvadora del mismo.
Porque hasta ese momento José piensa, medita y decide humanamente. Hasta que Dios habla por medio del ángel, podemos ver que no es solo un sueño, es una revelación. No hay diferencia en lo que José sintió a lo que sintió María o Zacarías. José tuvo un diálogo personal con el ángel, tuvo la misma experiencia. El ángel le revela la verdad, lo que en ella se ha engendrado. Corrige el temor, no temas recibir a María, y le da misión, poner nombre al niño, asumir el rol de padre legal. Al hacerlo, lo introduce en el linaje davídico. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que significa Dios salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvarnos de nuestros pecados no era precisamente lo que los judíos esperaban hoy. No es una salvación político-militar como muchos esperaban, sino lo que realmente nos separa de Dios, el pecado. No vino a cambiar las circunstancias externas, sino a transformar en nuestro corazón. Jesús vino a este mundo a restaurar la comunión que se había perdido con Dios Padre por culpa del pecado, a la que nosotros no podemos llegar por nosotros mismos. Jesús vino a enseñarnos que Él es el camino y la verdad y la vida. Jesús nos enseñó con su ejemplo. Vino a pagar la deuda por nosotros sin ser merecedores de tal galardón. Dios, a través de su Hijo amado, nos ofreció la vida eterna y espiritual, salvar lo que se había perdido. En Lucas 19:10 nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero eso tenía un precio muy alto, el que por amor pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz, de la que solo se llega a través de nuestro arrepentimiento, confesión de pecados y fe en que Él es nuestro Salvador. Y yo cuando leía este texto, dije, el mismo Dios que por amor nos creó, no nos creó por otra cosa, sino por amor, se encarnó y por amor murió por nosotros. A veces es tan incomprensible entender tanto amor que me parece maravilloso la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo que me demuestra a mí es que Dios tiene un plan perfecto. No hay nada hecho al azar. No hay ningún personaje en la Biblia que sobre ni ninguno que falte. Está todo hecho con un propósito. En el versículo 22 y 23... Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí Mateo corta radicalmente la narrativa que estaba ahora entre lo que eran los personajes. Eso lo que hace es que sus oyentes principales en aquel momento judío prestaran atención para que se cumplieran las profecías. Entonces, para un judío hablar del Antiguo Testamento y de las profecías era algo que les llamaba. Lo dicho por el Señor, eso demuestra autoridad divina, que habló por medio de los profetas, no el profeta, sino Dios a través del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido, como bien ha dicho nuestra hermana, es Dios con nosotros. Los judíos creían y esperaban las profecías del Antiguo Testamento. Era la palabra autorizada por Dios. Y es ahí donde Mateo hace siempre énfasis. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Hizo alusiones al Antiguo Testamento y, como hemos dicho antes, realizó puentes constantemente. Podemos ver como en Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Está hablando del profeta Isaías, de la promesa que se hizo. En Isaías 9:6-7 podemos ver que nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aquí estamos viendo que perfectamente es la narrativa que está teniendo Mateo. Una virgen, un niño, heredero del trono de David. Les está demostrando que Jesús
es ese Mesías prometido. Y me gustaría también hablar del versículo de Jeremías 23:5. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Emmanuel expresa la naturaleza de Jesús. Él es Dios encarnado que ha venido a habitar entre la humanidad. Y Jesús es el nombre de la misión que vino a hacer. Dios salva. Son inseparables. Dios con nosotros que nos salva de nuestros pecados. Jesús no solamente es un nombre, es la afirmación que Dios cumple con todas las profecías de su llegada. Una vez que ha nacido el niño, sabiendo que Jesús es Dios, Dios está con nosotros. Cumple con la profecía. Y el nombre de Jesús, que los nombres tenían muchos señales, es que Dios nos va a salvar de nuestro pueblo. En Juan 1, versículos 9 y 10, nos dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y Juan 1:14 nos dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios con nosotros, esta palabra significa cercanía, no que Dios esté en el cielo distante. Él ha entrado activamente humanándose y habitando entre nosotros. Como nos decía hace una semana nuestro hermano Santiago Saguar, Dios está de nuestra parte. Tenemos su buena voluntad, como los ángeles declararon a los pastores. Y el último versículo de Mateo nos lo deja claro. Mateo 28:20, la parte B. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y es que Dios siempre cumple sus promesas. Cumplió con la promesa de la tierra prometida, la promesa de Abraham, de Jacob, de David. Somos nosotros los que no tenemos paciencia, lo que lo queremos todo ya. Marcos lo explicaba muy bien, ¿verdad? Cuando estuvimos con las predicaciones del ESO. Solamente sacándolos ya de Egipto, en el primer día ya se estaban quejando. No tenemos espera. Pero los judíos no por ello dejaron de ser creyentes. Pero 400 años de silencio hicieron que se mezclaran con la sociedad y cogieran hábitos de los que había en ese momento. Nosotros llevamos 2000 años esperando. Pero tenemos algo que no tenían, y es que nosotros tenemos la Biblia terminada. Tenemos la vida de Jesucristo con nosotros y tenemos una nueva promesa. El Señor nos dejó algo para recordarlo y que no nos pasara lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer esta mañana? La Santa Cena. Haced esto en memoria de mí. Eso nos tiene que hacer cada vez que hacemos la mesa del Señor, recordar. Pero no solamente recordarlo en la cruz, que también. Recordar cómo fue su nacimiento, humilde, sencillo, cómo fue su vida, cómo fue su ministerio. Los tiempos de Dios son perfectos. Y si hoy existiera algún judío de aquella época, se hubiese confirmado los dos deseos que ellos tenían. Y es que hoy podemos decir que no hay romanos, hay en Roma, pero no los de aquella época, y sí un reino. Ambas cosas hoy podemos decir que sí existen. Si alguien lee el versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Fijaos, aquí vemos cómo José pasó de la duda a la obediencia. Muy importante. La revelación a través de un sueño para afirmar y afianzar su fe. A diferencia de Zacarías, que no creyó, José sí. Y despertó e hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Porque el ángel del Señor no se lo dijo, se lo mandó. Esto también es importante que lo tengamos recalcado. No nos dice que se levantó, que hizo sus tareas. No, fue directo a buscar a su amada. Y cumplir así la segunda parte del desposorio. Recogería a María, que le esperaba, y entre fiesta y algarabía hacer pública su unión. Si leemos el versículo 25 ya, para terminar. Pero no lo conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La palabra nos dice hasta.
no la conoció hasta que dio a luz. Eso quiere decir que José tuvo relaciones matrimoniales con María después de dar a luz. No como otras corrientes, que no vamos a entrar en ello, quieren hacernos ver que María siempre fue virgen. Y también nos dice la palabra primogénito. Eso también nos dice que tuvieron más hijos, no que solamente tuvo a José. Y muchos a veces dudan de la virginidad de María, confundiendo el término con joven. Pero Lucas 1:34 no lo deja claro. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. José respetó a María hasta que dio a luz. De esta manera respetaron la intervención divina hasta el final. Es el único suceso de la historia y será así por siempre. Pero el texto es claro, hasta a partir de ahí. No. Y el premio a José le puso por nombre Jesús. La presentación de José, llevarlo al templo y reconocerlo públicamente fue un acto para recordar. José, al reconocer a Jesús como su hijo, automáticamente lo vinculó al linaje de David. Aunque María era de la tribu también de Judá, en aquella época la adopción estaba establecida y legislada con todos los derechos, incluido apellido, linaje y herencia. Era totalmente aceptado por la sociedad. Jesús era hijo legítimo de José. Y así José cumplió el mandato de Dios a través del ángel y el compromiso de custodio de Jesús y María y padre terrenal de Jesús. Hay una frase de Aidan Wilson que dice: la Biblia no admite ninguna fe que no guíe a la obediencia, ni admite ninguna obediencia que no se origine en la fe. Ambas son cosas inaceptables. Pues espero haber podido hoy haber enseñado a un José obediente ante la dificultad, un hombre justo que buscó el bien común y no el propio, un hombre discreto y silencioso que hizo la voluntad de Dios por encima de la suya, de aceptar ese gran compromiso de custodiar y proteger a nuestro Señor Jesucristo. La misión angelical a las órdenes de Dios queda fuera de toda duda, obedientes hasta el final. Y yo hoy he visto aquí 3 palabras que definen lo que debería de ser un buen cristiano: fe, obediencia y amor. José tuvo fe, los ángeles tienen una fe en Dios. José fue un hombre obediente hasta el final. La obediencia de los ángeles a Dios no tiene culminación. Pero vemos el amor filial, el amor matrimonial. Hemos visto el amor en la mensura que tiene Dios hacia nosotros. Y yo me preguntaba, ¿estamos preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos guardando su palabra? ¿Estamos viviendo como un verdadero cristiano, como el ejemplo de José, por encima de nuestros intereses? Como la parábola de las 10 vírgenes, tenemos nuestras lámparas encendidas y con aceite para que no se apague. ¿Confiamos en las promesas de Dios? A veces Dios obra de maneras que no podemos comprender, pero el premio a la obediencia supera las expectativas.